Bueno, vamos a continuar con la segunda jornada del día de hoy. Recordarles que a partir de este momento, desde las 11:20 hasta las 12:45, vamos a entrar en el módulo 5, comunicación política, con el tema 15, comunicación creativa. Para ello, quiero nuevamente dar la palabra a Pablo Galindo. Listo, Pablito. Yo pensé que ya te fuiste al almuerzo. No, no. Listo, te dejo Vale. con los chicos. Hola, hola con todas y todos. Nuevamente, muchas gracias por haber participado en la parte anterior de, de hoy día, de esta jornada. Bueno, hoy día vamos a meternos en el meollo del asunto, ¿no? Y vamos a utilizar la creatividad para generar un discurso político, un mensaje político, o bueno, cualquier mensaje que sea social y es político. Y lo primero que me gustaría es primero analizar lo que es informar y lo que es comunicar, porque son cosas totalmente distintas, ¿no? La información está más relacionado a la construcción de un pensamiento científico, es decir, a un pensamiento positivo o positivista. No sé si saben la diferencia entre positivista y naturalista, pero lo positivista es lo que deja huella, es decir, lo que puede ser analizado, comprobado, investigado y demás. Entonces, generalmente nuestras tesis de educación, eh, tanto colegial, universitaria y de posgrado, nos hacen hacer tesis para que podamos comprobar el pensamiento científico que estamos elaborando. Entonces, nuestro pensamiento científico se convierte en positivo, se positiviza al momento de estar escrito, por decirlo así. Entonces, eh, lo naturalista, en cambio, es todo lo que no está escrito, ¿no? Todo lo que es sujeto a interpretación, casi como todas las ciencias sociales. Todas las ciencias humanas o humanidades tienen el lado naturalista, ¿no? Más bien las ciencias eh, exactas son más positivistas que las humanidades. Sin embargo, dentro de las tendencias de construcción del pensamiento ideológico social, existen ciertas concepciones que son consideradas generales, ¿no? Y empiezan a ser positivas o se les positiviza eh, como algo real. Por ejemplo, las tendencias de la construcción del pensamiento, ¿no? Amparadas en el derecho. Entonces, nosotros, por ejemplo, si nos vamos a la construcción histórica de los derechos humanos, vamos a ver la evolución de ellos, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y esas generaciones de derechos que están recogidos en tratados internacionales de alguna forma se efectivizan dentro de un cuerpo normativo nacional, ¿no? Llámese constitución, leyes y demás. Eh, Eso sería como lo más exacto que podemos encontrar en las ciencias sociales, porque de ahí, por ejemplo, teorías de pensamiento social, sea cual fuere, estas igual son únicamente teorías, ¿no? Entonces pueden ser cuestiones que inclusive pueden ser contrarias. Pero bueno, estamos haciendo ese análisis, ¿por qué? Porque la información, generalmente para ser considerada información, debe ser contrastada en elementos positivizados, es decir, en elementos escritos o elementos que dejan una huella científica para ser comprobados. Entonces, un informador, llámese noticiero o llámese como se quiera informar a través de tesis, porque un informador informa a través de tesis, papers científicos o a través de noticieros, porque los noticieros son de investigación y por tanto informan, deben estar muy apegados a la realidad de este cuerpo positivo. Entonces, por ejemplo, si una entrevistadora, llámese quien se llame o fuere quien fuere, anuncia de que existe venta con sobreprecios o que existe alguna cuestión de corrupción, si es que no se ampara esa comunicación en elementos probatorios que son positivos, es decir, que se encuentran en un documento que puede ser comprobado, pues simplemente no es información, sino es una opinión, ¿no? Y esa opinión con ánimos de informar puede ser penado por la ley, porque de alguna forma puede estar generando una mentira, ¿no? No se logra confirmar, es una mentira, si es que lo hace como un hecho real.
Entonces debemos tener mucha precaución en esta terminología, porque no vayamos a decir que estamos informando y en realidad lo que estamos haciendo es opinando. Entonces, yo, por ejemplo, siempre me lavo las manos diciendo que todo lo que digo es mi opinión, ¿no? Así me evito generar fuentes y demás cosas, ¿no? Y la verdad es que muchas cosas son opiniones, ¿no? Cuando cualquier información positiva o neutral o científica es exteriorizada a través de un discurso que no es neutral, sino tiene características de opinión o tiene insumos de opinión personal, deja de ser una información y empieza a ser una opinión, ¿no? Empieza a ser un discurso con opinión ideológica direccionada y por ende no es neutral. Entonces, realmente la labor de las personas que informan, sean científicos, sociales, científicos de ciencias exactas o periodistas, es muy importante, ¿no? O sea, un periodista siempre debe ser neutral. Es por eso que cuando ustedes escuchen o vean programas informativos o llámese estos periodísticos, deben notar lo primero, el análisis que primero deben hacer es ver si es que esta persona se refiere a esos hechos de forma neutral. Es decir, muestran las dos caras de la moneda. Si es que únicamente muestran una cara de la moneda, pues realmente no están informando, sino están opinando. Y la opinión es perjudicial si es que queremos hacer una visión neutral de las cosas, ¿no? Y si es que ustedes se dan cuenta de que esa opinión o esa información es parcializada, pues lastimosamente deben descartarla de manera directa, ¿no? Una información parcializada está de alguna forma direccionándonos a que tengamos una respuesta parcializada también y por ende debemos ser críticos y saber analizar eso de manera objetiva, más que nada para poder interiorizar esas ideas y recibir la información de manera adecuada. En ese sentido, las opiniones pueden ser diversas, ¿no? Las opiniones pueden estar cargadas de material subjetivo, de pensamiento subjetivo. Si es que yo soy religioso, puedo decir que, por ejemplo, la única forma de batallar el calentamiento global es yéndonos a las iglesias los domingos, y esa opinión sería válida porque es una opinión personal. No tiene nadie por qué censurarme esa opinión, ¿no? No puede, no tiene derecho a censurarme esa opinión, y si lo censura, pues de alguna forma es un tirano, porque todos tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, siempre y cuando éstas no vulneren los derechos de los demás. Y si vulneran el derecho de los demás, tenemos que darnos cuenta si esto es una información, o se lo está dando como información, o se lo está dando como opinión, ¿no? Porque si se está dando como opinión, pues tranquilamente puede ser descartada por ese hecho mismo, ¿no? O sea, una opinión personal. Yo puedo considerar que, por ejemplo, mis profesores que leían diapositivas son unos malos profesores y tengo todo el derecho de opinar eso. Sin embargo, si es que tengo que asegurar que es una opinión personal, porque otra cosa fuese, por ejemplo, decir que es un mal profesor y muestro las calificaciones que tiene de los estudiantes acerca de las clases y metodologías que él da, ahí se convierte en algo informativo, puesto que no reúne las características necesarias que el CENESID manda para que una persona sea considerada buen profesor o no, ¿no? Por darle un ejemplo. Espero que con este acto introductorio podamos diferenciar estos dos tipos de formas de comunicar, que son digamos, las generales y de las cuales se van especificando y salen otro tipo de formas de comunicación más específicas. En ese sentido, voy a empezar. Quisiera que Fabián Saeteros, por favor, no sé si estás aquí presente o puedes participar con nosotros. Sí, aquí estoy. Chévere. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Cintia. Cintia. Chévere, Cintia. ¿Qué opinas de lo que mencioné? ¿Me podrías dar un concepto de opinión versus información? Bueno, considero que una opinión es un punto de vista que nosotros tenemos. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un punto de vista, tenemos derecho también a dar nuestras opiniones. ¿Y lo otro que era? Información. Información.
Bueno, ahí sería, estamos nosotros, bueno, ¿cómo le explico? Estamos recibiendo constantemente información de los medios de comunicación. Incluso también nosotros tenemos la oportunidad de informarnos por nuestra propia cuenta, informarnos de cada una de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y eso. Bueno, muchas gracias, Cintia. Ujú. ¿Alguien más tal vez? Joana, Joana, ¿tú nos puedes ayudar un poco con un concepto de información y opinión, por favor? Mm, ya. Bueno, ¿yo o Joana Gordillo? Ya, bueno, Joana acá ya está bien, vamos. Ah, ya. Lo que yo entendí de punto de vista es que yo puedo considerar un hecho como verdadero, o sea, puedo estar de acuerdo con algo como a la vez no. Y esto es desde mi punto de vista o es de lo que yo considero, es de acuerdo a mi percepción o de mi conocimiento que tengo sobre este hecho. Mientras que la información es, bueno, no sé si lo relaciono bien, es con los medios de comunicación, son las noticias, estas son las podríamos decirles que están relacionadas o se encuentran desde el punto de vista de que ocurre esta situación. Es como que si ocurre un accidente de tránsito, entonces nos están informando, nos están dando a conocer cómo sucedió esto, más no, y también esto se puede relacionar con otros conocimientos o con otros hechos, es decir, como se puede dar un feedback más o menos, no sé si estoy mal. Entonces, esto es lo que es información, entonces lo podemos enlazar con otras circunstancias, mientras mi punto de vista es lo que yo percibo o lo que estoy de acuerdo o lo que no estoy de acuerdo. Chéverísimo, gracias, Joana. En realidad es eso, ¿no? La información puede ser pensada como una opinión, pero en realidad no es una opinión. La información está basado en hechos positivos o positivizados, es decir, que pueden ser comprobables de cualquier forma, a través de videos. O sea, por ejemplo, si yo voy a informar que existió un robo, tengo que informar a través de pruebas que demuestren que eso es un robo, ¿no? Porque puede ser hurto o puede ser únicamente se llevó las cosas por error y demás cosas, ¿no? Siempre pasa, ¿no? A mí me ha pasado, al menos en la época estudiantil, que decían, me robaron el esfero, me robaron las llaves. Y yo decía, yo siempre para hacer esa diferencia decía, ¿te robaron o hiciste perder? Porque ya porque se le pierde por descuido las cosas, no puede asumir como verdad que eso haya sido un robo, ¿no? Yo diría que el primer error está en uno saber cuidar las cosas. Obviamente que el robo, si es que está relacionado con hechos de violencia y demás cosas, eso ya se convierte en un robo. Si es un hurto, el hurto en cambio no tiene que ver la violencia, simplemente yo cogí las cosas al descuido y me fui llevando, ni siquiera nadie se dio cuenta, eso es un hurto. Eh, pero una cosa es, por ejemplo, que yo me vaya a la tienda y pague con los sueltos y deje ahí mi teléfono asentado y me vaya a mi casa sin haber recogido mi teléfono, regrese y ya no está el teléfono, ¿no? Ahí no me robó nadie, simplemente yo dejé descuidado el teléfono ahí, o sea, fue producto de mi error y hay que saber asumir cuáles son las diferencias entre esas circunstancias, ¿no? Porque como digo, una persona informa hechos objetivos que son comprobables a través de cualquier medio positivo o que deje prueba, llámese texto, llámese video, llámese grabaciones de audio, llámese fórmulas científicas o la herramienta metodológica que sea la pertinente para demostrar un acto o un hecho como algo comprobable. Y la opinión no necesariamente tiene que ser comprobable, ¿no? La opinión, como nace de nuestro fuero interno y es la interpretación que nosotros tenemos acerca de la realidad, eh, la única forma de comprobar sería a través de nuestra tesis por escrito, ¿no? Que también es un pensamiento subjetivo, pero que ya se encuentra materializada de alguna forma. ¿Por qué parto en eso? Porque nosotros cuando hacemos cartelismo político o cuando nosotros generamos un mensaje, generalmente ese mensaje está cargado de una opinión y de lo que queremos hacer. Cuando queremos generar información, lo que debemos hacer necesariamente es citar las fuentes, es decir, si nosotros decimos, por ejemplo, la María Paula Romo es una... Doy ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. María Paula Romo es una asesina
y etc, etc, pues si lo digo así normalmente puede ser considerado una opinión. Pero si pongo en donde informo o donde doy esta información los enlaces de cómo se ve que ella ordena a la policía que use las armas y demás cosas, pues probablemente es un hecho probado y está bien que se informe, ¿no? Y esa información obviamente tendrá un carácter de mucho más valor social que una opinión personal que realmente puede únicamente ser interesada para las personas que siguen a este opinólogo o influencer o la persona que haya brindado esa información al respecto. Doy un ejemplo. Mis profesores, todos mis profesores relacionaban el derecho acorde a su perspectiva de cómo considera que funciona el derecho en la vida. Sin embargo, el objetivo era analizar la norma como está escrita en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, teníamos en la clase de Derecho Económico al doctor Sacasari, en Derecho Económico 2 teníamos al doctor Kaiser, y los dos, aunque daban la misma materia, tenían dos formas diferentes de ver el derecho. Entonces, ninguno de los dos, en definitiva, tenía razón, porque quien tenía razón era el estudiante que sabía interpretar cuáles de las dos formas de ver el derecho económico es la que más le beneficia a la persona que está utilizando esa herramienta. En este caso, nosotros, ¿no? Nosotros particulares, ustedes en sus casas, a través de la información que yo hoy día he estado brindándoles como herramientas, van a saber utilizar estas herramientas de la manera más óptima para que ustedes puedan crear las cosas que ustedes necesitan bajo su realidad, bajo su contexto y bajo las necesidades que ustedes posean. En ese sentido, espero que todos estemos listos para hacer algo artístico. Como les dije, a mí me encanta, yo estoy relacionado mucho con el activismo cultural. Necesariamente la cultura no tiene que ver con el arte, la cultura tiene que ver con toda expresión y manifestación humana en un tiempo y un contexto, en un tiempo y espacio determinado. Y el estereotipo es que cuando se habla de cultura se habla de arte, entonces obviamente porque es del estereotipo más relacionado, también me he relacionado a trabajar con el arte y he utilizado el arte como un canal de comunicación. A mí me encanta el arte como un canal de comunicación porque, por ejemplo, el arte en Latinoamérica, antes de que todos tengamos profesiones, o sea, me refiero en los 60, 70, cuando todos éramos proletarios y pocos tenían acceso a la educación superior, quienes contaban las realidades de Latinoamérica eran nuestros artistas, ¿no? Escritores, pintores y demás cosas. Me encantaría, si es que tienen la posibilidad, vean los cuadros de Pablo Picasso. Tienen unos cuadros increíblemente hermosos acerca de la Guerra Civil Española, en los cuales él, a través de su composición pintoresca o pictórica, genera un mensaje de revolución que todo el pueblo español lo sentía en ese entonces, ¿no? Al igual que, por ejemplo, aquí las venas abiertas de Latinoamérica, al igual que la canción de Latinoamérica de Calle 13, al igual que el performance artístico, que es una actividad más relacionada con el teatro de las tesis en Chile, y así puedo citar muchos ejemplos que son formas de comunicar a través de diferentes canales de comunicación, ideas políticas, y de alguna forma que beneficien a la sociedad en general. Entonces, vamos ahí. Hoy día, bueno, a mí me encanta hacer práctica las cosas. Si es que hubiésemos estado en clases, pues nos hubiésemos sentado en un círculo y hubiésemos recortado revistas y hubiésemos hecho fanzines, que es una forma de comunicación que yo utilizo muy a menudo para comunicar mis ideas. Para ello, voy a pedirle, por favor, ¿a quién le voy a pedir? Le voy a pedir a Lore Romero. No sé si Lore, ¿estás ahí? Hola, Lore. Hola, sí, buen día. Aquí ¿Cómo estoy. estás, Lore? Bueno, vamos a trabajar un poquito, vamos a hacer un poco práctico esto. Vamos a hacer un boceto entre todos, así que las personas que no han participado les voy a preguntar, estén pendientes si pueden arreglen sus micrófonos
Si no han podido arreglar sus micrófonos, pues me gustaría que al menos lo comenten por el chat, porque luego voy a compartir la pantalla y vamos a hacer lo que vamos a bocetear ahorita en el pizarrón. En ese sentido, Lore, estoy contigo, así que acompáñame, por favor. Solo le cambio la cámara acá. Bueno, Lore, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, les comentaba que dentro de la carpeta de Drive, Lore, ¿tú tuviste el acceso a la carpeta de Drive? Tal vez, disculpe que te pregunte eso. Mil disculpas, tuve una llamada, me perdí. Le pregunto si es que usted tuvo acceso a la carpeta o al enlace de Google Drive, donde está subido toda la información con la que estamos trabajando el día de hoy. No he accedido, la verdad. He estado un tanto perdida estos días en el curso. No te preocupes, Lore, no es obligatorio que lo tengas, pero sí te recomiendo que lo hagas. Correcto. Que accedas a esa información para que puedas de alguna forma ver ejemplos de cómo se genera este tipo de comunicación. Bueno, necesito a alguien que haya visto, así que por favor, Lore, discúlpame. Luego seguimos. No hay problema. Gracias de todas maneras. Vamos con Joana Gordillo. Hola, Joa. Bueno, vamos con Mabel. ¿Estás ahí, Mabel? Chévere, Mabel. Tú tuviste acceso a las herramientas que están en Drive, ¿verdad? Sí. Chévere. Verás, en Drive yo tengo una carpetita dentro, porque les compartí una carpeta más que los enlaces, ¿verdad? Sí. Hay una carpeta que está fotografías. Para todas las personas que están en clase, hay una carpeta que se llama fotografías y más o menos lo que quiero que vean es como que la composición artística que tienen las imágenes, ¿no? En ese sentido, Mabel, no sé, bueno, más que las fotografías que tengo, hay como una imagen de la Mona Lisa, no sé si le cachas, le pudiste ver. Sí, O le si vi. lo estás viendo ahora. Bueno, eso de ahí tiene como que una composición según el número áureo, que supuestamente es un número sagrado y que permite que todo se vea en armonía y demás cosas. ¿Has escuchado acerca del número áureo? La verdad, no. Bueno, está bien, no está mal que no lo sepas. En realidad esto es como una construcción más desde el punto de vista de la creación audiovisual, ¿no? Bueno, pero ¿has escuchado esta terminología de la geometría sagrada? Realmente muy poco. No, Chévere. Bueno, la geometría sagrada, bajo la concepción filosófica de la construcción de símbolos, está relacionado con números que siempre tienen armonía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la chacana está construida a través de una interpretación de la numerología, de manera que sus puntas y su construcción de la forma hace que siempre tenga armonía y se genere un patrón. O sea, por ejemplo, si unimos todas las chacanas, vamos a poder tener una chacana mayor, o vamos a generar un cuadrado, o un círculo y demás cosas, ¿no? La geometría sagrada permite que en base a la numerología, o en base a ese intelecto de la numerología, podamos generar formas o figuras que tengan armonía con todo, naturaleza, pensamiento, forma, color y demás cosas. Tesla, por ejemplo, dentro de la geometría sagrada que él utilizaba, estaba el número 3. Tesla decía que el número de 3 es muy importante en la construcción eléctrica y de los protones, y de cómo funcionan los protones en el tema de la construcción eléctrica que él hacía, ¿no? Entonces, en todas las figuras matemáticas, de ingeniería y demás cosas que puedan observar de Tesla, van a encontrar el número 3 siempre. Siempre van a encontrar el número 3. Está el número de la bestia, que es el 666. Está el 4, que es el número que utiliza la cosmovisión andina. Y así vamos a encontrar diferentes números áureos o geometría sagrada que nos va a permitir hacer composiciones en armonía a diferentes aspectos, ¿no? Y que se van a ver visualmente bien
inclusive hasta intelectualmente igual van a tener una construcción mucho más firme. En ese sentido, por ejemplo, esta imagen de la Gioconda o de la Mona Lisa, todo el mundo conoce a Pablo da Vinci, ¿verdad? Pablo da Vinci fue o es el artista con más información y más intelectual o más grande que ha tenido la humanidad. Incluso dicen hasta que no es de este planeta, ¿no? Por todo el tema intelectual o herramientas que él poseía. Y él en la mayoría de sus cuadros tiene este tema de tener una composición con un número matemático tal que permita que todas las figuras que él crea tengan resultados armoniosos. Hay una imagen igual al lado de la Gioconda que es de diferentes películas de Pixar o de Disney, en los cuales están, por ejemplo, diferentes igual geometrías, ¿no? La composición, por ejemplo, del plano 3/4, del tipo de fotografía y de la visión. No sé si ustedes están siguiéndome con la carpeta, tal vez ahorita estaba trabajando con Mabel, ¿verdad? ¿Tú estás con esa imagen tal vez, Mabel? Y aquí estoy revisando todas las imágenes. Chévere, ¿verdad? Esta que te digo, no sé si le puedes diferenciar, está dividido en porciones proporcionales. Y si le ves, por ejemplo, la de Batman y del Superman, en la altura del puño de Batman está a la misma altura que la cabeza de Superman. O, por ejemplo, ves la de Los Increíbles y ves como el papá de Los Increíbles está viendo a la hija y todo tiene una armonía. No sé si logras diferenciar esa armonía en esa. Sí, la perspectiva de visión también. Ajá, entonces eso de ahí, aunque no parezca, por ejemplo, te voy a pedir que abras la imagen del chico que está bailando con la pollera, que es una fotografía que yo hice en el río Tomebamba. Ya. Ya, en esa fotografía también existe una composición estética, ¿no? Si tú lo analizas, por ejemplo, está claramente delimitado que ese personaje está de alguna forma proporcional al espacio vacío que hay en la derecha. No sé si lo puedes fijar. Sí, ahora que lo dices me doy cuenta, sí. Entonces, esa proporción, aunque no se le vea con las figuras matemáticas que estábamos viendo en las anteriores imágenes, el cerebro siempre asume. O sea, el cerebro, viendo esa imagen de forma subconsciente, asume que existe una composición y se vuelve más atractiva que otras imágenes. Solo para dar un ejemplo, ¿no? Es como que parte de nuestra construcción del pensamiento, eso de ahí está interiorizado a través de inclusive generaciones y generaciones y está en nuestro código genético y por ende, de alguna forma, sensorialmente, visualmente, se vuelve más apetecible que, por ejemplo, una fotografía que no esté bien enfocada o bien puesto el cuadro y demás cosas. Sin embargo, hay fotografías que son no puestas del cuadro y desenfocadas a propósito. En esta precisamente vamos a hacer un análisis semiótico de la imagen, de la fotografía que estoy hablando acerca del chico con pollera que baila. Primero, interesante saber que un chico está bailando con pollera, ¿no? Ese ya es un símbolo que tal vez reúne dos aspectos, capaz del queer, desde esta construcción del género, y también el uso de vestimentas tradicionales, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, los símbolos de la comunidad LGBTI son construcciones identitarias desde Occidente. Es decir, toda la construcción acerca de los símbolos como la bandera y demás cosas son símbolos que vienen desde otros países, ¿no? O sea, son símbolos construidos en otros países que de alguna forma se apropia la comunidad latinoamericana y lo hace un mix dentro de nuestros símbolos propios. Pero pocos utilizan, por ejemplo, dentro de estos símbolos, y no es porque no quieran, sino más bien yo diría porque no han hecho el análisis acerca de la semiótica que puede haber dentro de los propios símbolos latinoamericanos acerca de la construcción de la identidad de género. Por ejemplo, la cosmovisión andina menciona mucho acerca de la dualidad, ¿no? Así como yo soy hombre, también tengo mi dualidad en la cual me hace, también tengo mi lado femenino, ¿no? Así como tengo mi lado masculino, tengo mi lado femenino. Así como una persona tendrá su lado femenino, tiene su lado masculino. Así como yo hago el bien, también hay el mal. Así como hay luz, hay oscuridad, y así infinitamente, ¿no? Que también es una proporción áurea o es un número o una geometría sagrada. En ese sentido,
las palabras también tienen mucho que ver con esa dualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo doy donación, significa que yo dono y hay alguien que recibe esa donación. Entonces, hay un tema de superioridad entre el que dona y entre el que recibe, ¿no? Que es el mendigo o la mendicidad. Entonces, las palabras realmente tienen una cuestión de dualidad también y que es importante analizarlas para poder utilizarlas de mejor manera. En ese sentido, siguiendo con el análisis de la fotografía, también, por ejemplo, se refleja que esta persona está viendo para el lado más cercano al borde, ¿no? El modelo aquí yo fotografié está su visión, digamos, hacia la derecha y no está su visión hacia la izquierda, ¿no? Donde hay el espacio más vacío. Eso también da a entender otras características, ¿no? Por ejemplo, el joven que está atrás caminando en el espacio vacío. Eso significa que lo más importante de todas formas no es él, ¿no? Sino es el contexto en el cual está danzando. Es un contexto en el cual, por ejemplo, el río camina normalmente, las personas ni se dan cuenta de lo que está pasando, pero sin embargo, él se está esforzando para generar un performance artístico, ¿no? Y tal vez con características, como digo, de lo queer y de los símbolos como la pollera y demás cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el joven que está al fondo en el árbol esté caminando para el otro lado, da también una sensación de que existe una realidad afuera de la fotografía que no se está percibiendo. Eso, como digo, es un análisis que se lo da desde la óptica de la visión artística de la construcción de la imagen, ¿no? Que digo, no es necesario que ustedes interioricen eso con mayor profundidad, porque de todas formas esas herramientas van a ir adquiriendo con el tiempo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, empiezan a trabajar mensajes políticos más relacionados con la imagen, pues necesariamente van a tener que adentrarse a todo el mundo de lo que significa la imagen, ¿no? Colores, luz, interpretación, símbolos, cuadros, recuadros y demás cosas que hay, ¿no? Dentro de una composición de imagen. Si es que ustedes piensan especializarse en la difusión de mensajes a través de la comunicación, pues van a tener que utilizar palabras fluidas, van a tener que utilizar el lenguaje a señas, van a tener que utilizar una postura diferente, inclusive su vestimenta, ¿no? Si es que ustedes van a tener presentaciones en vivo, va a ser diferente la persona que utiliza el terno y la corbata versus la persona que utiliza una camiseta y una casaca, o versus una persona que utiliza, por ejemplo, sus indumentarias propias de su comunidad, ¿no? Que obviamente eso en un contexto general va a dar otro ejemplo y va a dar otra interpretación de la realidad. Hay una anécdota súper famosa acerca de Rigoberta Menchú, ¿no? Rigoberta Menchú iba a recibir el premio Nobel de la Paz y le invitan a ella que se hospede en uno de estos hoteles famosos, los Hilton, ¿no? En la ciudad de la que iba a recibir el premio Nobel de la Paz. Y cuando ella llega vestida con su ropa tradicional de su comunidad, no le dejan entrar porque no está vestida de manera formal. Entonces, es una anécdota que ya pasó hace unos 20 años aproximadamente, graciosa sí, porque de todas formas, digamos, la persona principal de la fiesta era ella, y siendo ella la principal no le dejaron entrar por protocolos de formalidad y demás cosas, ¿no? Que da un claro mensaje acerca de que, por ejemplo, la ONU mismo dentro de sus protocolos no estaba usando ejercicios participativos para no discriminar a las personas. Bueno, vamos con otro, por favor. Quisiera que veamos el valor del plano cinematográfico, por favor, dentro de las imágenes. O sea, ustedes están siguiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Están dentro de la carpeta de Drive o prefieren que comparta la pantalla para que puedan ver lo que estoy analizando? Alguien, por favor, que me diga. A ver, tú. Sería bien también si nos ayudas compartiendo la pantalla. Chévere, ya ahorita mismo. Oh, ¿puedes, por favor, Aníbal, habilitarme el tema de compartir pantalla? Ok, ahí estoy.
Ya está, Pablito. Listo, muchas gracias. Ahora creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. Chévere. Sí, sí, sí. Entonces vamos con el valor del plano cinematográfico. Como digo, eso depende mucho de cuál es la construcción que ustedes están haciendo, ¿no? Y cada construcción tiene una especificidad única y diferente que nos va a permitir construir el mensaje de mejor manera. En este caso, y por cuestiones de la metodología, vamos a adentrarnos mucho en el tema de lo visual, ¿no? Pero si es que ustedes tienen alguna duda de alguna construcción auditiva o performática y demás cosas, no duden en escribirme, yo les puedo ayudar para que ustedes posean las herramientas adecuadas para que puedan manejar esos símbolos y estas composiciones de mejor manera, ¿no? Porque cada símbolo y cada composición tiene su propio mensaje y tiene su fuerza. También al momento de ser materializada, ¿no? Bueno, en el valor del plano cinematográfico tenemos, por ejemplo, el plano detalle, el primerísimo plano, el primer plano, el plano medio, bueno, están algunos planos medios, el plano americano, el plano entero, el plano general y el gran plano general. A lo que voy es, por ejemplo, si nosotros hacemos un plano detalle, lo que estamos comunicando es el detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, en la fotografía que está ahí, el ojo, estamos mostrando que el ojo es lo importante en la imagen, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, nos vamos a un primer plano, estamos mostrando, por ejemplo, como yo en este momento, mi rostro, mi forma de comunicar y demás cosas, ¿no? Si nos vamos a un plano americano, por ejemplo, estamos demostrando también la parte desde el pupo hacia arriba de la persona, y eso quiere decir que también son importantes lo que la persona o el personaje está haciendo con las manos. Si nos vamos a un plano general, por ejemplo, también estamos comunicando el fondo, y también es importante el fondo de lo que estamos comunicando, ¿no? Eso es importante que lo analicen para que puedan interpretar de mejor manera las imágenes. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, como estoy compartiendo la pantalla, me voy a ir con otra imagen, que es, por ejemplo, este de aquí. Me encanta esta imagen de aquí porque este es un primer plano. Es un primer plano de 4 señoras que están en el intercambio de semillas del 2018, ¿no? Es un evento que se hace siempre en el Inti Raymi. Estamos próximos al Inti Raymi, en los cuales las comunidades de las 4 regiones, de los 4 puntos cardinales, se reúnen en un encuentro común para intercambiar semillas, ¿no? Que son obviamente agroecológicas, ¿no? Son semillas nativas. En ese sentido me encanta porque esta imagen dice mucho, ¿no? Dice mucho más que el intercambio de semillas mismo, ¿no? Todas vestidas con su ropa de alguna forma de gala, y le tenemos, por ejemplo, a una señora vestido con una vestimenta aparentemente de una comunidad, con un iPhone último modelo, tomando una fotografía, ¿no? Es como a este político de la CONAIE, ¿no? Que es el Plaza, ¿no? Que él se pone su atuendo ceremonial para irse a las reuniones y dar sus discursos políticos, pero regresa a su casa en su Ford 150 y vestido camisa, ¿no? Entonces, dice mucho acerca de cómo él actúa como persona, al menos, ¿no? En este sentido, quisiera que por favor alguien me ayude para analizar esto de aquí. Tal vez Anita Santa, que ingresó recién. Por favor, ¿me podrías ayudar a analizar esta imagen que estoy compartiendo? Ya, muy buenos días. Lo que puedo visualizar es de qué cultura, de qué forma ellos personalizan su nacionalidad, ¿no? También puedo ver la observación fija que dan hacia, yo qué sé, del plano medio. Chévere, gracias Anita. Sí, o sea, es un muy buen esfuerzo y la interpretación que diste es la correcta. También es importante, ¿no? Lo que dice Anita, ¿no? Mientras, por ejemplo, nos fijamos en la vista de las 3 mujeres que están a la derecha de esta chica que tiene
tienen, de esta mujer que tiene el iPhone, podemos ver que ellas están viendo el mismo punto. Las tres mujeres están viendo el mismo punto, salvo la chica o la mujer con el iPhone que está viendo su teléfono, indudablemente, pero está grabando el mismo punto que observan ellas, ¿no? Entonces, la imagen, aunque no nos diga o no muestre lo que están observando, está claramente mostrando que están observando algo importante, ¿no? Inclusive es tan importante lo que están observando que la mujer saca su teléfono y lo graba, ¿no? Lo graba para tenerlo como recuerdo, inclusive. Vamos con otra imagen. Esta de acá, por ejemplo. Esta de acá es igual el Inti Raymi, esta es en Cañar. En este sentido, lo que están aquí es un grupo de música folclórica de niños. Y obviamente esa imagen dice algo también. Por favor, quisiera que en este caso me ayude Pablo Ayubi. Claro, encantado. Por favor, Pablo, ayúdame con un análisis de esta fotografía, por favor. Bueno, lo que puedo yo visualizar en las imágenes de esa diapositiva es que realmente es un número de personas, hombres y mujeres. Primero se identifican con la vestimenta de un solo color. Es decir, son un colectivo. Exactamente. Esa es la primera situación. Se identifican con, con el color con un solo color de su vestimenta. Hay uno que está identificado, se supone que debe ser el líder o el encargado o el representante de ese grupo que está, me parece, con el cabello largo, que está con algo de unas artesanías, algo. Y me parece que están entonando algún instrumento. Están entonando un instrumento con cámara de humo, o están representando o están buscando de identificar una cultura, están buscando la manera de identificar el arte o impulsando el arte, la cultura a las personas que se encuentran presentes en ese auditorio o en ese sector, en el área. Entonces, para mí realmente esto es muy llamativo porque desde mi punto de vista personal, desde el ángulo que se puede visualizar o observar, representa para mí principalmente en el tema de fondo la organización y la presentación. Chévere, muchas gracias Pablo por tu interpretación muy válida. Indudablemente, ¿no? Que dentro de esa fotografía todas las personas compartan un mismo color, da a comunicar que pertenecen a un colectivo o a un grupo social. También, por ejemplo, que todas las personas estén de espaldas, como dice muy bien Pablo, nos permite lucubrar que son hombres y mujeres, ¿no? O pueden ser todos hombres o pueden ser todas mujeres, no lo sabemos, puesto que nos están dejando en incógnita su identidad, ¿no? Porque están de espaldas. Y por otro lado, también eso significa que, por ejemplo, lo más importante, o a quienes están dando ellos su frente, es al público, ¿no? O sea, no les está dando las espaldas, se están presentando hacia alguien de manera uniformado, tal vez llevando un mensaje, ¿no? Lo lindo también de esto de acá es la psicología del color, ¿no? Porque el rojo es muy fuerte y versus ese blanco de la cámara de humo que le hace como que resalte y se vea más significativo todavía la presencia del colectivo. Vamos a analizar otra fotografía y con esto vamos a empezar ya a generar la parte práctica, ¿sí? Bueno, vamos a analizar todas las fotografías, todas. Esta de aquí, por ejemplo, me gusta mucho a mí. Es una de las fotografías más artísticas que he podido tomar en mi expresión, ¿no? Me gustaría en este sentido, por favor, que me acompañe en el análisis de esta fotografía. Si es que alguien quiere alzar la mano o participar, por favor, que lo haga en este momento. Si no, en unos 2 minutitos elijo a alguien. Bueno, yo quisiera participar.
Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, no te veo. Erika. Erika, muy bien, Erika. Ya, bueno, en esta parte me parece full relevante. Por un momento puede pasar desapercibido por los colores, la persona que está silenciada ahí, o sea, que está puesta algo en la boca, yo lo percibo como que está silenciada o algo. Que está ahí, perdón, o sea, que lo diga, a mí siempre la policía me va, por todo lo acontecido, siempre me va a representar, em, no sé, como opresión. Entonces, es como que una persona está ahí, está callada, los policías están ahí y no hacen nada, que es lo que últimamente para mi percepción es lo que están haciendo. Y hay muchas personas que se llevan por el mensaje de que las personas estamos ahí, a lo menos es lo que yo percibo, estamos ahí, estamos calladas, los demás están ahí y no hacen nada, pero hay un momento en el que debería como que despertarse la persona, no sé, es lo que yo percibo. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Realmente, yo cuando construí esta imagen o esta fotografía, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en este camuflaje, que no es un camuflaje, ¿no? Más bien es como una piel de lodo que se puso esta persona para manifestar su opinión, se camufla con los ladrillos de la institución, llámese gobernación, ¿no? Y casi hasta parece que se pierde, ¿no? Y ahí lo que resalta, por ejemplo, son las figuras de la policía que ocupan una gran parte del cuadro, ¿no? Lo lindo de esto de acá es como hacer partícipe los símbolos que Erika ya los mencionó, ¿no? De cómo, por ejemplo, una persona está callada e inclusive desde, por más hecho que sea visualmente hermoso, ¿no? Porque no cualquier persona se pone lodo y camina por el centro de la ciudad desnudo, igual se camufla con el fondo de la gobernación y pasa desapercibido, ¿no? O sea, como que si no existiera y mientras el resto de las personas capaz están fijándose en otras cosas que no es en esta persona en particular, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en el policía que está al lado izquierdo, si ustedes se fijan en el policía que está al lado izquierdo, el policía que está al lado izquierdo ni siquiera lo está viendo, ¿no? Ni siquiera lo está viendo, lo está ignorando por completo. Entonces, eso también da una clara composición de, por ejemplo, lo que busca el policía de la mano izquierda en esta fotografía actual. A ver, me dicen, Mabel y Liliana se quedaron sin luz y Jazmín está con problemas de conexión. Ok, se le ve como una forma de protesta. Ok, sí, Fabián, se le ve como una forma de protesta. Precisamente es una protesta. Esta fotografía nació en el contexto de los fondos de la Bienal de Cuenca que estaban siendo recortados y los artistas que participaron en la Bienal pues hicieron este acto performático. Y vamos con esta fotografía de acá. Esta es una de las protestas de octubre, ¿no? Esta fotografía fue en el contexto de las protestas de octubre. A veces dicen que tenemos suerte de estar en los momentos adecuados para poder captar estas bellas imágenes, ¿no? Todas estas fotografías son de mi autoría, así que espero que también sean de su agrado. Por ahí vi un mensaje, chuta, sino que no, se me vuelve difícil. A ver, vamos con el chat. Dice, no es Fabián, es Cintia. Discúlpame, Cintia, les veo a través de cómo están puestos sus nombres en Drive. En este sentido, quisiera por favor que me acompañe alguien más analizando esto de acá, que no haya participado hasta el momento en el análisis de las fotografías. Capaz, María del Cisne, ¿te gustaría participar? Ok, está bien María del Cisne. Puedes escribirnos tu participación y mientras, luego la leemos, mientras para participar con alguien que pueda hacerlo y poder hacer un conversatorio, un diálogo. Discúlpame, no te estoy censurando para nada. Sí, disculpa si suena así. ¿Qué tal si nos puede acompañar Joana Calle? Ya.
que yo veo aquí que es, no sé si estoy mal, es el diablo Uma, se podría decir que es algo representativo de nuestros ancestros, es algo propio, se podría decir. Y también le veo bueno, en sí es la protesta, le veo que ellos están enraizados con todo lo que es parte de nuestra historia indígena, y me parece llamativo porque si es referente a las protestas de octubre, entonces todas las medidas que se iban a aplicar y lo que estábamos protestando era la derogación del decreto. Entonces me da a entender de que ellos estaban apoyando a las protestas del pueblo indígena. Entonces yo le veo así, como todo lo tradicional, todo lo propio, todo lo que es en sí el área ecuatoriana. No sé. Chévere, gracias Johanna. Muy válido tu comentario y muy válida tu interpretación también. Bueno, de esta fotografía yo lo que podría decir es, por ejemplo, le doy mucha importancia a los diablos Umas, que más que diablos son ayas, ¿no? Aya Uma. Por favor, no utilicen el término diablo, porque el término diablo más está construido en la concepción del cristianismo, ¿no? El Aya Uma, o los dos Ayas Umas que nos encuentran aquí, de alguna forma son lo primordial de la fotografía, ¿no? Si ven, por ejemplo, alrededor o a la periferia de la fotografía van a encontrar muchos pies de estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes, ¿no? Que de alguna forma están haciendo un círculo a estos dos personajes principales, ¿no? Y están atentos porque si le ven, por ejemplo, los pies o hacia dónde están viendo estas personas, pues definitivamente están con atención hacia la parte de los ayas, ¿no? Hacia la mitad de donde están protegiendo. Por otro lado, bueno, yo podría decir que son estudiantes universitarios haciendo un análisis por las mochilas, ¿no? Las mochilas muy estudiantiles, capaz incluso hasta algunos músico por el charango que se nota acá. Y, por ejemplo, la persona que sostiene este bocina es un joven citadino, puesto que tiene, por ejemplo, se nota claramente los tatuajes, ¿no? Se nota los tatuajes e inclusive que usa camisa y mochila. Para poder hacer un análisis de la fotografía en sí. Lo interesante también son por ejemplo, esta bandera que está al fondo, ¿no? Esta bandera ecuatoriana, ¿no? Como quien dice, estamos en contra del gobierno, pero no del país, ¿no? El país es otra cosa que lo que está pasando en el gobierno. Y para terminar, veamos esta de acá. Esta de aquí es casi igual que el diablo Uma, ¿no? En ese sentido, voy a dar paso a alguien más que nos pueda ayudar a hacer el análisis de esta fotografía. No sé con quién he participado todavía, con Lore Romero, tal vez. ¿Estás ahí, Lore? Sí, aquí me encuentro. Por favor, Lore, para que me ayudes con el análisis de esta fotografía. Disculpe. En cuanto a las fotografías que hemos visto, el análisis, podría decir que están recalcando las culturas que tiene nuestro país. Por ejemplo, esta me parece que es de mayo, de la fiesta del maíz. Por cuanto se ve la vestimenta de las personas también que se encuentran alrededor del Señor. Los alimentos que se encuentran en el piso y los granos que se encuentran igual en el piso, hace referencia a las costumbres de nuestros pueblos ancestrales. Muchas gracias, Lore, ¿verdad? Sí. Y por último, vamos con Erika, ya conversó. Jazmín, tal vez quieras participar. Sí, me integré. Bueno, vamos entonces con Joana Gordillo, ¿no? Joana Gordillo. Joana Gordillo, ¿estás por ahí? ¿Quieres participar haciendo el análisis de esta fotografía? Ya con esto terminamos y vamos al ejemplo práctico.
Sí, hola. No sé si me escuchan. De pronto estaba. Ahora sí, ¿de qué fotografía me decía? Porque están varias ahí. Esta de acá, la que acabo de compartir. Estoy compartiendo. Ya. Bueno, ahí veo una mujer que está vestida de forma tradicional. Me parece que es en la ciudad de Cuenca, por el Parque de las Flores, más o menos por el Parque Calderón, donde venden las flores. Veo que está con su vestimenta tradicional, que es la pollera, una blusa y el sombrero. Y que está usando la tecnología. Chévere, es evidente que está chateando con alguien, ¿no? Claro, sí. Porque inclusive está O sonreída. está viendo algún video porque está sonriendo. Exacto, está con atención al teléfono, ¿no? Está con atención más al teléfono que lo que pasa afuera. Y definitivamente ese es el mensaje que también quería que se vea, ¿no? Como que si nosotros dividimos para la mitad la fotografía, vamos a encontrar que la una mitad destaca la presencia de ella concentrada en su teléfono celular y la otra mitad destaca el resto, ¿no? Lo que está pasando afuera. Entonces, y que definitivamente no está pasando nada, ¿no? No está pasando absolutamente nada afuera y obviamente la cuestión se centra más en el teléfono celular que de alguna forma está en la mitad. Ahora vamos a ver lo que puede o no perjudicar esto en un diseño, ¿no? En un diseño. Por ejemplo, aquí quisiera que vean este tema de este afiche que hice para un taller de ufología con Jaime Rodríguez. Entonces, para mí lo importante del taller de ufología es que la gente conozca o destaque la cuestión. Por favor, la persona que está con el teléfono, el micrófono abierto, si es que lo mutea, por favor. Un minuto. Ahí estoy. Bueno, verán, entonces, esta imagen de aquí, por ejemplo, lo que yo quise destacar es únicamente el tema del extraterrestre, ¿no? O sea, como para llamar la atención, el ovni, para llamar la atención. En esta imagen, por ejemplo, que diseñé para estos días recientes, obviamente el tema era el COVID, está en el centro, la respuesta del gobierno local frente a la pandemia y los temas queda en otra perspectiva, ¿no? Pero sin embargo, lo importante es esto de aquí. Por ejemplo, a mí me encanta destacar, si bien la participación de quienes hacen, lo hago de forma pequeña porque en realidad eso no es lo importante, lo que importa es sobre lo que se va a conversar, ¿no? Y por último, este diseño que hicimos para el Festival Multidisciplinario El Chirlazo, en el cual obviamente lo más importante es el chirlazo. Aquí está obviamente una persona dada al chirlazo. Y de igual jerarquía están las bandas, ¿no? Hay bandas que tienen ya 10 años de experiencia versus bandas que se crearon hace años recién, pero que igual gozan de del mismo espacio dentro del afiche, ¿no? Porque no sé si han notado, pero hay veces que los afiches, por darle más protagonismo a una persona, ponen el nombre de la banda más importante, en este caso podría ser, por ejemplo, Los Huchos del Vado, que es la que más tiempo tiene, en grande y las otras en pequeñito, ¿no? Entonces también es una forma de discriminación, entre comillas. Lo que vamos a hacer ahora, ahorita están viendo, ¿verdad? Este documento en blanco. ¿Alguien que me acompañe? A ver, yo no está en blanco, pero están más imágenes. No, están las fotografías. Ajá. Ok, déjeme ver entonces. Stop share. Ok, ahí estoy. Voy a cambiarme de cámara a esta de acá para que me vean todos. Muy bien, entonces verán, voy a necesitar un ayudante ahorita. ¿Quién quiere hacerlo? Pero necesito que me acompañe en una especie de narración de partido, ¿no? De narración del partido. Nos queda apenas una media horita, así que por favor, quien me quisiera acompañar, que lo haga, que me diga, que me acompañe con la voz al menos. ¿Qué hay que narrar? Chévere, Erika, ya te metiste ya. Ya, pero ¿qué hay que narrar? Ya para cada meado. Verás, voy a compartir mi pantalla, entonces quiero que me ayudes a narrar lo que voy a narrar yo también, pero que me ayudes a meter más
símbolos, ¿no? O que me ayudes a diferenciar qué está pasando en esta imagen que vamos a crear, ¿sí? Ya. Les digo otra cosa más, ¿no? Yo voy a utilizar por razones de metodología, voy a utilizar un programa que se llama Adobe Illustrator, ¿sí? El Adobe Illustrator es un programa profesional de diseño. Entonces, lo mismo que vamos a hacer en el Adobe Illustrator, ustedes pueden hacer recortando imágenes y pegándoles, ¿no? Con cinta, con silicón, una sobre otra, para poder generar un cartel, ¿no? Un cartel de forma creativa, por favor. Así que no lo vean como un límite no saber ilustrador, porque tranquilamente lo que yo hago, por ejemplo, de manera digital, pueden ustedes hacerlo con las tijeras, cortando y pegando una imagen encima de otra. Entonces, en ese sentido, quien me iba a acompañar era, se me fue. Yo. Erika, está bien, chévere, Erika. Entonces, me avisa si estoy compartiendo la imagen, por favor, y te conviertes en mi compañera, ¿sí? Por favor. A ver, ahorita no. Ah, ahorita sí. Chévere. Entonces, verán, vamos a utilizar las mismas fotografías que ya hicimos un análisis, que es muy válido para construir otro tipo de mensajes, ¿sí? Para jugar con este tipo de mensajes. Entonces, esto de aquí, les digo, esa plataforma se llama Adobe Illustrator y lo que voy a hacer ahorita es ocupar esas imágenes que subí al Drive para hacer diseños, ¿no? Entonces, solo déjenme, llego a esas imágenes. Vamos, es esta. Es esta, es esta. Es esta, pongamos. Bueno, esta no es, pero ya. Ocupemos las mismas. Es esta. Es esta. ¿Cuál más puede ser? Es esta. Y falta dos. Esta. Y es esta. Listo. Chévere. Entonces, les digo, no, si esto fuese mi mesa de trabajo, el espacio en blanco, las fotografías son estas de acá, ¿no? Es como si yo cogiera una revista, le cortara la hoja y tengo esto de acá para trabajar. A ver. Ahí está. Entonces vamos a generar mensajes, ¿ya? Vamos a generar mensajes que va a variar un chance con lo que representan las fotografías en realidad. Chévere. Y comencemos con esto, ¿ya? A ver. ¿Qué mensaje pudiesen poner en esta imagen, por ejemplo? Si ustedes quisieran hacer un afiche de esto, ¿qué mensaje quisieran poner? Porque puede haber varios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera hacer esto, una propaganda, podría decir... Pongan atención, tal vez. Voy a poner... Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un mensaje súper capitalista, ¿no? Y vender una marca, ¿no? Como iPhone. Nada mejor para las comunidades. Y le hago acá una promoción, ¿no? iPhone, nada mejor para las comunidades. ¿Representa la imagen eso? Capaz sí, ¿no? Capaz sí, sacándole de contexto. Ustedes están viendo de todas formas una persona que está con su iPhone
y qué es una comunidad, ¿no? iPhone, nada mejor para las comunidades. Mensaje creado, capaz con texto erróneo, pero de todas formas así funciona, ¿no? O sea, hacer una imagen, aunque este sea un ejemplo mal llevado, puedes argumentar cualquier mensaje, ¿no? O por último, si queremos ser contrario a esto, podemos decir, dile no a la tecnología, dile no a la... entre comillas, ¿no? Y con un color más fuerte inclusive. Podemos ponerle aquí un rojo. Y dile no a la colonización tecnológica, ¿no? Y de alguna forma estás evidenciando que, por ejemplo, la tecnología deshumaniza, qué sé yo, o desfolcloriza a la mujer que tiene la pollera, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Estoy dando ejemplos absurdos, así que disculpe. ¿Qué opinas tú, Eric? Yo creo que primeramente, o sea, se puede tomar la imagen como dijiste, puede sacarla de contexto, no, sí puede representar no a la colonización tecnológica, pero no le veo más sentido, creo que por lo que ya repasamos del sentido anterior de las imágenes, como que muy aparte de eso, no me puedo quitar un poco el sentido de la imagen y el poner atención siempre va ligado a eso. Entonces, como están teniendo la atención a un punto principal, yo creo que el mensaje que podríamos dar como que para hacer un fanzine sería, no sé, pon atención a esto y después puedes añadirle otra fotografía que tenga otro sentido para ir armando un sentido completo. Chévere, sí, sí, precisamente. O sea, bueno, ya obviamente queda como esa interpretación que le dimos antes, ¿no? Pero veamos, vamos con este chico de acá que usa pollera. Entonces, vamos a recortarle. Vamos a hacer un ejercicio de recorte aquí, que ustedes igual pueden hacer con las tijeras, ¿no? Aquí por temas de tecnología y por cuestiones de metodología, lo estoy haciendo con este programa. Bueno, les puse también dentro de los enlaces, no sé si vieron este tema de esta canción que tiene Bad Bunny que se llama Ella perrea sola, ¿no? Que fue muy crítico porque decían que cogía símbolos de la lucha feminista y los capitalizaba, ¿no? Pero sin embargo también es una forma de comunicar, bien o mal para el resto, igual se comunicó una manera personal de decir eso. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas tú, Erika, que estás como mi narradora ahorita? ¿Me puedes repetir un poquito? Se me va un poco el internet, está medio inestable. Que decía que el tema del texto, perdón, de la canción que hizo Bad Bunny, que se llama Ella perrea sola, Ya. Que fue muy criticado, ¿no? Por más que haya utilizado un mensaje de alguna forma participativo, los grupos feministas, algunos lanzaron diciendo que capitalizaba, ¿no? Los símbolos de la lucha y que de alguna forma deslegitimaba y demás cosas. Ya, yo creo que es bastante complejo el tratar de como que darle un sentido a esto, porque siempre con cualquier tema se van a, primero, a tener perspectivas diferentes de lo que quiere ser tal vez, o sea, es la percepción que cada uno tiene del mensaje que se dio. Tal vez para el artista no fue, o sea, no fue tan malo hacerlo porque tal vez fue una alternativa mercantilista usar esto porque siempre pasa que se usa temas de género, de diversidades o de minorías para tratar de darle la connotación mercantilista. Entonces,
creo que tal vez puede que no haya sido su intención, pero la percepción de cada una de las personas del mismo mensaje puede alterarlo un poco y también contribuyó un poco lo que se diría la difusión mediática en redes sociales para poder hacer de esto un fenómeno o una queja global a lo que se quiso comunicar, en este caso con la canción. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer partícipe de su idea? ¿Alguien más, tal vez? Miren, si yo pongo esta imagen acá, se sale del contexto, ¿no? Pero de todas formas significa algo. Inclusive puedo optar por tener los mismos colores, ¿no? Como lo tenía Bad Bunny, incluso, ¿no? Y bueno, lo que estoy haciendo, este diseño es súper precario, ¿no? Obviamente yo con un mejor diseño queda mejor, incluso, ¿no? O sea, si le tomas el contexto de la individualidad, de que está sola y, o sea, se podría tomar de un aspecto de empoderamiento, de que está sola, está haciendo sus actividades sola, porque se vale de sola para hacer cualquier cosa. Podría ser por esa parte, no sé. Sí, sí, sí. Más bien es como que el contexto, ¿no? El contexto, por ejemplo, puede cambiar el mensaje y hacerlo como un mensaje así, tipo Bad Bunny, que pone ella perrea sola, versus, por ejemplo, un mensaje capitalista, ¿no? Por ejemplo, puede ser polleras para todo género. No sé, tal vez, o sea, sí, lo estamos tomando, no sé, está chévere las comparaciones y esas cosas, pero vamos a un contexto un poco amarillista, creo yo también, y ponerle que la misma imagen y se puede hacer con una connotación negativa, porque usualmente algunos medios hacen eso o algunas publicaciones tienen esa connotación negativa. Entonces podrías hacer con la misma imagen un título sensacionalista, tal vez. Claro, claro, de ley. Y, por ejemplo, hay las personas que están en contra de la folclorización, ¿no? Ya. Puede ser, no folclorices. Y puede ser incluso hasta más agresor, ¿no? Como poniéndole ahí una X y tachándole, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, de una misma imagen pudimos sacar varias, ¿no? Pudimos sacar como que algo así tipo lo Bad Bunny, podemos sacar una venta de polleras, o podemos sacar una lucha social en contra de la folclorización, ¿no? De los aspectos. Entonces, o incluso puedes sacar una, no sé, como el anuncio de una obra teatral, tal vez. claro, de ley. O puede ser también un mensaje, por ejemplo, que si es que utilizo la imagen completa. Puede ser como, por ejemplo, cuida la naturaleza. O tal vez, no sé, se me viene a la mente lo típico que le tienen de concepción a que las personas que lavan en los ríos, tal vez son en su mayoría personas que usan pollera. Entonces Ajá, también podría ser algo así. precisamente. El tema está en que, por ejemplo, de una misma imagen sacamos varios mensajes. Varios mensajes. Y como tú utilizas esa imagen, te va a permitir a vos hacer el mensaje de mejor o menor manera. Si es que yo, por ejemplo, esta imagen utilizo un primerísimo plano, así como lo que estábamos viendo,
entonces va a cambiar igual el mensaje que puedo enviar, ¿no? Entonces, ahí ahorita me parece así que está tableando, ¿no? Entonces, skate or die. O podría ser también como publicidad de un centro vacacional, no sé. Exacto. O un surfer en el Tomebamba. O puede ser reconectando con la naturaleza, tal vez. Exacto. Precisamente es eso, ¿no? O sea, el tema es cómo ustedes, por ejemplo, con las imágenes pueden crear un mensaje de manera creativa y pueden utilizarlo para lo que quieran, tanto como para prohibir algo, promocionar una venta, escribir una tendencia o inclusive fomentar el deporte, ¿no? Entre comillas. Y eso ustedes pueden hacer utilizando diferentes connotaciones. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando también la metodología del color, la psicología del color. El verde no era, pues, feminista, ¿no? Los colores feministas o de la lucha feminista, por ejemplo, ahora actualmente se ha empoderado el verde, pero era el morado, entre otros, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo la psicología del color del verde en un grupo ambientalista, pues obviamente estoy hablando acerca de la naturaleza, ¿no? Si me voy en el tema, en el grupo feminista, pues probablemente esté hablando sobre el aborto y demás cosas, ¿no? Si utilizo el morado en un grupo Religioso. religioso, significa algún grado de superioridad, ¿no? Si utilizo el morado en un grupo feminista, significa que estamos en contra de la violencia de género. Entonces, la psicología del color es muy importante al momento de generar un fanzine o un panfleto, ¿no? Yo podría decir que, por ejemplo, las cartulinas son generalmente blancas, pero lo blanco es muy básico, no hay mucho que hacer. Utilizar, por ejemplo, papel reciclado nos va a hacer que tengamos un café, y el café indudablemente ya significa algo más cálido, es más cálido que el blanco, y de todas formas puede estar hasta significando la tierra. Y si el papel es reciclado, dice, esta persona también utiliza papel reciclado, y estás mandando un mensaje todavía más ambientalista que el otro. Entonces, todo está como lo apliques. Por ejemplo, esta imagen que refleja mucho acerca de la cosmovisión andina, salido del contexto, puede ser utilizado para un grupo religioso, ¿no? Entonces aquí yo me atrevería, sin ánimo de ofender, poner solo Dios me salvará. O puede incluso ser como un promocional de actividades en distintas parroquias o en distintos lugares como para potenciar el turismo. Definitivamente, ¿no? O sea, definitivamente, como les digo, miren cómo cambia el contexto de la fotografía, ¿no? De lo que nada que ver con Dios en el contexto, si nosotros ponemos ahí y encima agregamos símbolos como una cruz, puede significar algo más, ¿no? O sea, como realmente ya depende de cómo nosotros hagamos el collage. En ese sentido, vamos a hacer otro collage más chévere todavía, en el cual reúna diferentes composiciones y vamos a poner, por ejemplo, para economizar estos espacios, ¿no? Tenemos este espacio que tengo acá, de sobra, que es la señora. Le podemos pegar acá al tuve, ¿no? Es interesante para quienes no conozcan, esta persona que está bailando en el Tomebamba es un joven artista cuencano
obviamente destaca en sus acciones artísticas, e inclusive es fotógrafo, ¿no? El arte que él hace es fotografía. E inclusive ha sido premiado por Vogue, ¿no? Ya ha participado varias veces en esta revista internacional de moda. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hicimos un collage, ¿no? Le ponemos aquí a alguien más y etc. y vamos reuniendo más cosas, ¿no? Entonces, se reúnen cuestiones folclorizantes, pero que con otro mensaje puede tener otra perspectiva. Voy a revisar un poquito el chat. Solo discúlpame que sí, que no sé qué pasa. Tal vez, Erika, ¿me puedes ayudar con lo que salió en el chat? A ver, dice... Aquí está, ya. Pero, Ok. ¿el chat? No, a ver. No, todo bien. Creo que le encontré igual. No. Bueno, les voy a mostrar. Ahora voy a cambiar de cámara de nuevo. Voy a cambiar de cámara. No, voy a dejar de compartir. Ahora están conmigo en vivo, ¿no? Están aquí conmigo. Yo estoy aquí con esta camarita que la voy a utilizar. Miren esto de aquí. Este es un collage, no sé si ven. ¿Ven estos bichos? Uy. ¿Logran divisar estos bichos que están aquí en la pared pegada? Sí. Ya. En la época de octubre hice como esta metodología. Cuando hago tomas de espacio público siempre intento dar hacer clases interactivas, ¿no? Hice una metodología que se llama, que era ponerle máscaras a los bichos, ¿no? Para ponerle máscara, entonces yo le ponía una máscara a este gusano, a este zancudo, inclusive, gorgojo, y la araña que era comiéndole, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaba la máscara de María Paula Romo, y demás cosas, ¿no? Y disfrazábamos a los bichos dentro de esa cuestión, ¿no? Esto es una acción tipo collage. Están pegados los bichos aquí. Entonces se pueden mover cada vez que yo quiera. Esto de acá también es una intervención tipo collage. No sé si pueden ver esta obra artística. Es una intervención tipo collage porque está pegado sobre una cartulina negra. Esto de aquí es serigrafía. Y no sé si han visto antes, pero dice páramos vivos. Y ven, es sobre papel reciclado y cartón. Pero el mensaje es claro, ¿no? Salvemos al planeta, páramos vivos, salvemos al planeta. Esta de aquí, por ejemplo, tiene un tinte político medio feminista y también tradicional. Y es súper fuerte la imagen. Y también es tipo collage. Pegado a la silueta de una mujer y agregada palabras, ¿no? Y dice, en mi propia tierra humillada. ¿Lo pudieron ver? Por otro lado, tenemos esto de aquí, que también es un tipo collage. No sé si le ven. Bueno, voy a intentar hacer con el de acá. A ver, permítanme un ratito, voy a estacionar la cámara de nuevo. Voy a acercar. Miren este de aquí. Este de aquí es un fanzine increíble. Este yo saqué para hacer una toma de espacios públicos. La diferencia está en que, por ejemplo, en este fanzine ustedes no van a encontrar información alguna, solo encuentran el dibujo, ¿no? El dibujo. ¿Por qué? Porque mi intención de este fanzine es que destaque el artista. Aquí, obviamente, en la parte de abajo van a encontrar el título de la acción, ¿no? Y acá el nombre del artista y la obra. Pero yo esto regalaba y sigo regalando. Si es que quieren, pueden pasar por Radio Comunitaria Guacamaya, que se lleven un cuadro inédito. Y toda la información relevante está atrás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era mi intención de crear este tipo de panfleto y de lenguaje comunicacional? Mi intención era que la gente no se lleve información política. No quiero que la gente se lleve información política. Quiero que la gente se lleve un cuadro que tiene un valor estético y que a lo mejor para las personas que gustan de este tipo de arte va a estar pegado en su cuarto, tal vez de por vida, ¿no? O si Dios quiere, ¿no? O tal vez un mes, 2 meses. Pero a través de este cuadro que ellos van a tener como objeto coleccionable se está difundiendo información política al reverso, que es muy importante también, ¿no? Porque la gente que quiera analizar el cuadro necesariamente va a cogerlo y lo va a poder ver, ¿no? Y va a decir, wow,
esto de aquí es la toma de espacios públicos. Entonces yo aquí inclusive le doy, por ejemplo, los espacios públicos son esos lugares de encuentro, intercambio y participación de idea. Apropiarnos de nuestra ciudad es un ejercicio político de soberanía que nos permite construir ciudades más amigables con nuestras cosmovisiones. Y etc., ¿no? Y sigo describiendo lo que el mensaje político de esta acción quería conseguir. Solo que no soy tan directo, ¿no? Lo hago a través de diferentes canales y símbolos. Entonces, el collage es una herramienta fundamental para, por ejemplo, hacer mensajes políticos que estén al alcance de todos. No todos tenemos el chance de comprarnos una imprenta, no todos tenemos el chance de pagar un diseñador y demás cosas, ¿no? Hablando ya desde la perspectiva de los privilegios, pero sin embargo, todos tenemos acceso, por ejemplo, a un periódico o a revistas viejas y papel reciclado y cartón y demás cosas, en los cuales tranquilamente podemos darle un diseño creativo, un diseño visualmente más atractivo para poder enviar un mensaje. A lo que voy es, si eso nosotros podemos hacer en el canal de comunicación visual, podemos hacerlo también en el canal de comunicación auditiva, podemos hacerlo también en el canal de comunicación escrita, y por ejemplo, todo está en la ética, y todo está en el compromiso y en los principios que nosotros tengamos como ciudadanos, porque estas herramientas que yo tuve la grata posibilidad de ejemplificar y llevarles el día de hoy a ustedes, para mí son herramientas que son útiles para cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo lavar el cerebro, si es que quiero, a jóvenes que no tienen criterio. Yo puedo fomentar el racismo si es que utilizo símbolos sin que la gente se dé cuenta. Yo puedo generar confrontamiento social y pánico social si es que utilizo símbolos y lenguaje subjetivo o en el plano del subconsciente que va a hacer que logre eso, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, generar una crisis sistemática si empiezo a lanzar información errada, ¿no? Información creada a propósito para generar un caos social. Yo puedo perjudicar los derechos de las demás personas si es que hago el scratching, ¿no? Yo, por ejemplo, a favor del scratching no estoy. Y eso es una perspectiva totalmente subjetiva, pero considero que, por ejemplo, el scratching, aparte vulnera muchos más derechos que los derechos que intentan proteger, ¿no? Porque para eso existe un debido proceso y demás cosas. Pero es una percepción personal, nada más. Entonces, el tema es que con la comunicación podemos hacer muchas cosas. Lo que yo quiero que tengan en claro es que las herramientas de comunicación están ahí. Ustedes pueden googlear, pueden buscar en YouTube muchas herramientas para hacerlo. Pueden contratar a Pablo Galindo, pueden contratar a Gara Cultura, pueden contratar a Sebastián Laje, pueden hacer millones de cosas, ¿no? Para generar un mensaje que reúna características que se vuelva masivo. Pero está en su ética, en sus principios y en sus valores saber si es que lo construyen de forma que perjudique a la sociedad o si lo construyen de forma que beneficia a ellos, ¿no? Recientemente, con el tema de la pandemia, ahorita ustedes me ven en el fondo es mi espacio de comunicación, como les había comentado en el anterior clase. Yo tengo una radio, generé una radio precisamente para difundir de mejor manera los saberes culturales de la población cuenca, puesto que no había un canal de comunicación especializado en los temas culturales. Entonces, para poder resolver ese conflicto, generé una radio comunitaria, ¿no? Que es de uso libre y que cualquier persona puede utilizarlo para comunicar estos aspectos, ¿no? Pero también está en mí, por ejemplo, como dueño, digamos, entre comillas, de ver si freno o censuro a las personas que pasan aquí. Y yo no lo he hecho, ¿no? Porque son mis principios. Mis principios me mandan a decir que cualquier persona tiene derecho a expresarse de la forma que quiera. Y también mi forma de concebir la vida me hace pensar de que, por ejemplo, las personas deben tener el criterio suficiente para poder discernir un mensaje. Y que no es culpa por ejemplo, la persona que se equivoca al enviar el mensaje, que las personas reciban ese mensaje de mala forma.
¿no? Porque, como dije hace un momento en el tema del lenguaje parlamentario, y que muchos de ustedes coincidieron conmigo, el hecho está en que las personas tenemos libertad de expresarnos, y nosotros, dentro de nuestro corresponsabilidad, está en analizar esos símbolos para poder identificar cuáles son las falencias o cuáles son las ventajas que tiene esta persona al momento de enviar el mensaje. Entonces, si yo escucho, por ejemplo, que una persona da un discurso machista, entre comillas, estoy analizando que ese discurso es machista, ¿no? Pero también debo analizar por qué ese discurso es machista. ¿Qué tiene de por medio ese discurso machista? Porque a lo mejor, por ejemplo, mi mamacita, que ya tiene sus años de edad, que tendrá sus 60 años aproximadamente, ella creció en un contexto machista donde las mujeres tenían que estar en la casa y se debían encargar de los niños y demás cosas. Y cuando ella da sus interpretaciones acerca de la vida, probablemente den interpretaciones relacionadas con la crianza machista que ella tuvo acerca del patriarcado, pero no por eso yo le puedo tildar a ella como una persona que no está a favor de su propio género, por decirlo así, ¿no? Sino todo lo contrario, analizo y digo, mira, o ni siquiera le digo, ¿no? Porque yo estoy analizando, ella ni siquiera debe saber que estoy analizando, ¿no? Pero analizo y me doy cuenta de, por ejemplo, el tema de la educación conservadora que ella tuvo, el tema de todas las leyes, inclusive legales, que permitían, por ejemplo, si es que tú encontrabas a una mujer con un amante, a tu esposa con un amante en el coito, podrías asesinarles a los dos sin que tengas repercusiones legales y demás cosas, ¿no? Entonces, todas esas tendencias fueron construyendo un pensamiento que de alguna forma aproxima a que mi mamá dé esas respuestas, ¿no? Pero no por eso yo lo juzgo, más bien entiendo, y como entiendo, intento dar solución, e intento explicar, por ejemplo, por qué esas respuestas tienen ese contexto, más no le acuso, sino evidencio, demuestro. Esa es una cuestión de neutralidad más que de moralidad, ¿no? La moralidad está en el hecho de decir que está equivocada, pero equivocados estamos todos, equivocados estamos todos. Equivocados estamos todos quienes elegimos, por ejemplo, este modelo de gobierno democrático, entre comillas, y elegimos a nuestros presidentes que de alguna forma tenían que hacer su trabajo, más no lo que están haciendo actualmente. Eso para terminar, puesto que también hay herramientas muy importantes, como por ejemplo la psicología. Ustedes van a encontrar a muchos psicólogos en la vida, en los cuales ellos van a tener que tocar temas sensibles, pero la ética va a dictar su comportamiento para poder ayudarnos. Y también hay un insumo muy importante que se ha tocado estos días, que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es lavar el cerebro, en pocas comillas, entre comillas, ¿no? Y en resumen, lo que permite la programación neurolingüística es enviar un mensaje de tal forma que permite que la persona que escuche dé una respuesta asertiva a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, direcciono el mensaje de tal forma para que la persona que lo escuche de una responda a favor de lo mío, lo que estoy haciendo es lavando el cerebro, ¿no? O sea, no estoy siendo honesto ni estoy siendo ético, porque si fuese ético, diese las dos posibilidades, ¿no? No solo la una para una respuesta asertiva, sino diese la posibilidad de que ella pueda decirlo, la persona, ¿no? La persona pueda decir lo contrario o pueda adherirse a lo mío, pero con una argumentación lógica, en base a un criterio razonado, no a un criterio impuesto. Entonces, tengan mucho cuidado, porque cuando nosotros somos dueños de estas herramientas, nos encontramos en un nivel de privilegio que nos hace ser, de alguna forma, corresponsables de las cosas que estamos enviando a nuestros comunes, ¿no? A nuestra población, a nuestro colectivo, a nuestros hermanos y hermanas. Eso para concluir, como resumen de todo esto, quisiera también poder responder algunas interrogantes que tengan hasta el momento, para poder terminar con las clases del día de hoy. Voy a decir lo que yo digo en mis clases. O estuvo todo bien claro o no, o se quedaron con no saber qué decir. Bueno, creo, Pablito, que
por cuestiones de tiempo, voy a solicitar a todos los participantes que nos hagan llegar sus preguntas. Igual hay un último encuentro donde vamos a tener la oportunidad de poder interactuar todos los facilitadores del proceso y todos los participantes. Entonces ahí les vamos a hacer llegar con anterioridad a cada facilitador las preguntas que los participantes tengan para poder armar un debate, diálogo ese día. ¿Estamos, Pablito? Chévere, muchísimas gracias, Aníbal. Quiero agradecer también a las personas que han participado en estos 2 días, que he podido compartir estas ideas y herramientas más que nada, ¿no? También quiero hacer partícipe de algo muy importante que aprendí en el tema cultural, que es el posicionamiento geopolítico del pensamiento, ¿sí? Es muy importante que nosotros hagamos un posicionamiento geopolítico del pensamiento de nuestros pensadores, hombres y mujeres que generan doctrina a diario, ¿no? Y que saben generarlo de manera científica, no únicamente a través del lenguaje positivo, ¿no? A través de tesis y demás cosas, sino también a través del profesionalismo empírico, es decir, nuestros hermanos, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Que trabajan la tierra, probablemente no hayan asistido a la universidad, pero tienen técnicas de riego y demás cosas que les hacen ser científicos, ¿no? Y ese posicionamiento geopolítico va a hacer que reivindiquemos el valor y el baluarte de las creaciones que vienen desde Latinoamérica, desde Ecuador, desde Azuay, desde donde quieran, ¿no? Es muy importante porque generalmente cuando citamos en una tesis, le citamos a Marx, citamos a Engels, citamos a Jodorowsky, citamos a muchos pensadores, ¿no? Que vienen de Occidente, ¿no? Pero ¿y cuándo citamos a nuestros propios pensadores? ¿Cuándo citamos a nuestra propia gente? ¿Cuándo reivindicamos el valor simbólico de la construcción del pensamiento que nosotros como latinoamericanos hemos hecho? Por favor, eso como un tip para que cuando adquieran herramientas metodológicas y científicas puedan utilizarlo dentro de su lenguaje o sus formas de comunicación. Muchísimas gracias, quedo atento a sus novedades. Cualquier cosa, Aníbal me va a hacer partícipe de todos ellos y además les deseo que puedan solventar las necesidades que estamos pasando en esta cuarentena de manera creativa y de manera ética también. Muchísimas gracias y mucho gusto para todos ustedes. Gracias, Pablito, y sin duda siempre tenerte aquí en estos espacios como joven y como activista siempre será un orgullo, ¿no? Gracias.